poderosa mano de mi Salvador me sostendrá, aun cuando surjan siempre penas y dolor, Él me librará. En Jesucristo Santo siempre confiaré, Él es mi Dios, mi protector. Aunque terrible sea la tribulación, me guardará en su amor. Con pañuelo la mano batid y alabad a Jesús Salvador. Y unánimes todos decir aleluyas por siempre al Señor. Sublime gracias demos hoy al Salvador, Cristo Jesús, quien descendiendo al mundo la vida nos dio y nos dio la luz. Yo nunca dejaré de amar a mi Señor, pues sé que sostendrá. Su poderosa mano siempre lista está para librarme del mal. Con pañuelo la mano batid y alabad a Jesús Salvador. Y unánimes todos decir aleluyas por siempre al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos delante de Dios y de ustedes, hoy 20 de marzo del 2022, para llevarles hasta sus hogares el mensaje que hemos preparado. Hoy corresponde ver acerca de la preeminencia de Cristo, y vamos a continuar, ya que la semana pasada vimos acerca de la ascensión de Jesús. Vamos a pasar a una segunda parte para hacer 3 visiones más dentro de este tema. Quiero leerles en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versos 5 al 9, que a la letra dice así, Hebreos capítulo 1, 5 al 9. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad en el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bien, quiero decirles que en este pasaje vamos a ver que Jesús es superior a los ángeles. Hemos venido viendo, predicándoles, hablándoles sobre la preeminencia de Cristo, y vimos el tema de la purificación del creyente,
también hablamos de su advenimiento, hablando de Cristo, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Concluimos o resumimos que en la fe vemos por lo menos 3 aspectos, que es la purificación del creyente, es una obra maravillosa en el hombre por medio de Dios en la vida de todo ser humano que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. En segundo lugar, también encontramos que cada ser humano necesita valorar y agradecer a Dios en todo momento de su vida lo que Él hizo en su advenimiento, es decir, en la obra redentora. En tercer lugar, encontramos que debemos de recordar que la obra de purificación de Cristo Jesús hacia los creyentes fue obra por medio de Jesucristo, del Hijo de Dios. En base a esto, su muerte, su resurrección y su ascensión vienen siendo el centro primordial del primer punto de la preeminencia de Jesucristo. Es por eso que todos debemos recordar y reconocer que la incapacidad del ser humano para ser salvo no lo va a encontrar, mucho menos la purificación en la obra o en las buenas obras que Él hace como ser humano en la tierra. Es necesario recibir el perdón como muestra de la única esperanza de la purificación que Él hizo. Enfatizábamos que tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos que reconocer en cuanto a su advenimiento. Tenemos que reconocer su muerte, su resurrección. Tenemos que reconocer su ascensión al reino de los cielos. Eso enfatizamos anteriormente. Y es por eso que debemos de agradecer y estar agradecidos todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios ha sido tan sublime en nosotros, porque su obra redentora que hizo en la cruz del Calvario, a través de Jesucristo, su Hijo, nos hace estar y ser lo que somos el día de hoy. Entonces, quiero continuar con ustedes el siguiente tema, que viene siendo la segunda parte con sus subdivisiones respectivas, que es Cristo superior a los ángeles. Y cuando hablamos que Cristo es superior a los ángeles, nosotros los seres humanos somos un poco menor que los ángeles, pero Él es superior a todo. Y vamos a ver por qué. Vamos a encontrar que se ha dicho muchas veces acerca de la divinidad de Cristo, y hay escatólogos, teólogos que han venido predicando acerca de esta divinidad, y algunos han dicho que los ángeles pueden tener potestad para escuchar al pecador y responder y hacer una obra propia. Pero los ángeles no tienen ninguna autoridad de hacer algo por la humanidad si no es autorizada por Cristo. Si no viene la orden de arriba, ellos no pueden hacer nada, porque no tienen autonomía propia en cuanto a que tenga que hacer un milagro, por ejemplo, por un creyente que lo está pidiendo. Así que, si no viene de Cristo, no pueden ellos hacer nada. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es superior a todo. Hemos dicho que el universo está dentro de Dios, no Dios dentro del universo. ¿Por qué? Porque es Cristo quien hizo todo. Por eso es superior a toda criatura. Es superior a lo que está arriba en el cielo, abajo del cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas, sean visibles o invisibles, tronos, dominio, potestades, sea lo que sea. Fue creado todo por medio de Él.
Es aquí donde tenemos que enfatizar acerca de que Cristo es superior a toda criatura. ¿Por qué digo a toda criatura? Porque aún los ángeles son criaturas de Dios. De Él depende. Cristo viene a ser hoy el único Dios y viene a ser el único Hijo de Dios. Vamos a encontrar una palabra engendrar. Muchas veces creemos que engendrar es procrear, y ciertamente así es, porque la Biblia habla que la mujer se salvará engendrando hijos, y la mujer no engendra, es el hombre que engendra. El hombre deposita el espermatozoides en el óvulo de la mujer, pero cuando habla de engendrar es aquí poner, o crear, o hacer, o tener. Engendrar es hacer un principio, una base. Por esa razón dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Dígame, ¿a quién se lo dijo eso Jesús? A ningún querubín, ningún serafín, ningún ángel, ningún ser espiritual, únicamente se lo dijo a Jesús, a su Hijo. Vean ustedes que a ningún ángel pudo acreditársele ese título de ser llamado Hijo. Solamente a Cristo se le dio ese título, ese honor, ese lugar como Hijo de Dios. Y como tal, nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos constituimos también en hijos de Dios. Somos engendrados en el Señor a través de su gracia, de su salvación. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de que Dios tuvo que tener una mujer para engendrar en el óvulo de la mujer y así crear a Dios. No, porque Él es la creación misma. En Él fueron creadas todas las cosas, habidas y por haber. Que todo lo que existe y conocemos está engendrado está hecho por medio de Él. Así que, amados hermanos, a ningún ángel se le dio ese privilegio, solamente a Cristo como el Hijo de Dios. Así que la palabra engendrado no es que le haya producido como un feto, ya dijimos, o como un embrión en el vientre de la madre. Se trata de la misma sustancia o naturaleza, y eso nos hace ver el contexto de la lección, porque Dios está dando únicamente una existencia dentro de la creación divina, que no existe nadie más que Jesús como el Hijo de Dios. Aquí tenemos nosotros que reflexionar y tenemos que entender que la superioridad de Cristo como Hijo de Dios deja por sentado su majestad y gloria solo de Él. ¿Por qué? Porque solo a Él posee. Y en esa gloria nosotros, y a través de Él, puede ser compartida de parte de Dios para nosotros, esa gloria que Él compartió para la humanidad y con ninguna otra criatura lo ha hecho. Por eso San Juan capítulo 1 verso 14 dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí encontramos entonces nosotros esa gloria que Dios ha compartido para con nosotros. Su posición como hijo denota su grandeza y también que es igual al Padre. Esa posición, la palabra posición, S-C, posición, es el lugar que ocupa, no el que tiene, que ocupa, que es. De eso está hablando. Cuando hablamos de posesión, estamos hablando de bienes, de objetos, bienes y raíces. Cuando hablamos de posición, S-C, estamos hablando del lugar que ocupamos. Y es un solo lugar que
nadie puede ocupar, ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni los arcángeles, ni nada que se parezca. Por eso, cuando Dios nos da a nosotros ese privilegio de ser hechos hijos de Dios, podemos entender que nadie más puede ocupar ese lugar que nosotros ocupamos si no ha sido redimido con la sangre, si no ha aceptado, si no ha confesado en la que dije en un principio, en la fe que hemos creído en cuanto a su advenimiento, en cuanto a su redención, en cuanto a su ascensión. Hoy en día podemos encontrar muchas doctrinas que no te aclaran estos pasos que son tan importantes de que conozcamos como iglesia. Por eso su posición como hijo denota, así como le estoy diciendo, la grandeza que es inigualable hacia el Padre, porque Él posee los atributos que le constituyen como Señor de toda la creación. Él posee todos los atributos como Dios, como Padre. Jesús no es un profeta nada más, como lo llama una secta que andan de casa en casa. Sí aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, pero como el profeta mayor. Él es el profeta, es el sacerdote, es el Hijo de Dios, pero es Dios mismo, está en ese atributo. Él les dijo a sus discípulos, los que me han visto a mí, han visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Quiero denotar 3 divisiones importantes en cuanto a este tema y que vamos a ir desarrollando poco a poco conforme vayamos entendiendo esta lección. Queremos hablar que Cristo pues es superior a los ángeles. En esa superioridad nosotros vamos entonces a remarcar el lugar que Cristo ocupa en todo el universo, y en segundo lugar vamos a hablar que hay un lugar superior a los ángeles. No solamente lo que conocemos o lo que se nos ha dicho. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios mismo. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, hablamos de su superioridad, de sus atributos. Hoy estamos hablando aquí como el único Hijo, el Hijo de Dios. Cuando leo este pasaje de Hebreos, dice que yo te he engendrado hoy. Es lo que dice. Yo te he engendrado hoy. Y cuando habla de engendrar, encontramos, voy a repetirles, en el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, los que tienen una Biblia lo pueden leer conmigo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Increíblemente esto. Aquel verbo fue hecho carne. Cristo, el Dios eterno, se hizo hombre. Y cuando decimos que Él se hizo hombre, encontramos en Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 5 al 9 de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, algo que muchas veces el hombre no ha podido entender, no ha podido discernir ese lugar que Dios ocupa, ese lugar que Dios tiene para con nosotros, la humanidad, porque sabemos que Dios tiene un lugar en nuestro corazón, y ese lugar solamente lo va a ocupar cuando nosotros le damos ese lugar a Dios. Cuando nosotros realmente le estamos cediendo a Dios que entre en nuestro corazón. En el capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 9, podemos encontrar algo relacionado a esa explicación. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por el cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre. Miren ustedes, el Hijo de Dios. Por esta razón, Él se humanizó, Él se hizo carne. No es que haya sido una creación Dios como Jesús, sino Él es la creación. Él es Dios, se humilló, se hizo carne, habitó entre los hombres y vimos su gloria. Me llama mucho la atención lo que dice Juan, porque dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. O sea, de Dios, la palabra verbo, nosotros podemos entender esa acción. Aquel que hizo todo, aquel que es la creación, se humanizó y habitó entre los hombres. Y los hombres, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Repetir estos versículos es enfatizar lo que Dios es para la humanidad como Hijo de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, que nosotros tengamos ese sentir del Señor como tal, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, tomando forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dejó de ser Dios, hermanos. Se humanizó, se hizo carne. Y cuando pienso en esta humillación de Dios, al hacerse un pecador como usted, como yo, y retomar una figura humana que Él nos hizo como creación de sus manos, fuimos hechos allá en el huerto del Edén, cuando Él tomó polvo de la tierra y se hizo tierra, se hizo polvo, y es más, no estaba en la inocencia ni en la pureza de Adán y Eva antes de que pecaran, sino que ahora, después de ser pecador, Él se hizo pecador. No estimó, no tuvo en sí mismo esa grandeza. Hoy en día, desafortunadamente, habemos predicadores o pastores, ministros, que cuando Dios los empieza a usar en un ministerio, o en un don, vamos a decir, de sanidad, o simplemente de que reciban el bautismo del Espíritu Santo, son tan importantes, se creen tan importantes, que cuando viene a una iglesia un pastor a invitarlos a predicar, lo primero que dicen, bueno, yo tengo que llegar a un hotel de 5 estrellas, me tienes que depositar $5,000 o $1,000 en tal cuenta, me vas a pagar mi boleto de avión de ida y vuelta, y me vas a poner un carro a disposición en el tiempo que yo esté en tu iglesia. Y eso lo pasé, no lo estoy contando, no me lo contaron, yo lo viví. Un predicador que lo invitaron en asambleas, en concilios, y cuando yo le fui a hablar, eso me dijo. Imagínense que tenga que caminar en la sierra, tomar pozol agrio, comer frijol parado, comer caldo de marrano, dormir con los marranos. Digo, un día el Señor, cuando estaba hablando con sus discípulos, les dijo, el que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de mí, venid en pos de mí, ¿no? Y todo aquel que quiera seguirme, debo decirles que el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. Las zorras tienen guarida y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que
Un Señor nunca exigió eso, nunca pidió eso. Hoy en día hay predicadores que te piden ofrendas. Y no solo eso. Quiero ir terminando con esta prédica, que es la primera parte de este tema, y decirles que la altivez, el orgullo, cuando toman un cargo en un distrito, en un lugar así, hay pastores, no todos, pero la mayoría despegan los pies de la tierra. Cuando uno los conoce en el campo, ay, hermanos tan lindos, qué humildes y todo, pero cuando ya tienen un cargo, empiezan a poner sus condiciones y, como dicen en mi tierra, a ponerse sus moños. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó, dejó todo lo que pertenecía al reino de los cielos. La palabra despojar es quitarse, todo. Cuando un cristiano se convierte, hombre o mujer, si es un varón, pues tiene que ser diferente, hablar diferente, caminar diferente, vestir diferente. Si es una mujer, por lo mismo, tiene que despojarse de todo aquello que el mundo le asedió para usarlo, ponerlo y dentro de esa vanidad vivir. Hoy tiene que despojarse, tiene que ser una nueva persona. Desechó, dice, él echó fuera, dejó todo, se despojó de todo, hecho semejante a los hombres, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dije, hay quienes pues no están acostumbrados a enfrentar. Y no solamente estoy hablando de los evangelistas, hablo de aquellos pastores, y no va en particular a nadie porque desafortunadamente ha pasado en mi vida esto. Quieren una iglesia, pero que tenga miembros, que tenga gente para que ya puedan vivir de ella. ¿Por qué no levantan una iglesia de cero? ¿Por qué no ven la necesidad que hay en la iglesia de buscar las almas perdidas? ¿Por qué ya robar ovejas de los rebaños? Eso lo dije la vez pasada y lo repito hoy. ¿Por qué? No están dispuestos a sufrir, a dar su vida por esas ovejas. Qué lindo es ver el Señor. Concluyo con el versículo 9 de este capítulo 2 de Filipenses. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando leo la carta del apóstol Pedro, la segunda epístola, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él nos coronará de gloria. Pero no todos los pastores, solamente aquellos que dieron su vida por las ovejas, aquellos que no se dedicaban a robar ovejas, sino a salvar ovejas, a librarlos del vicio, del licor, de la prostitución, de la idolatría, del paganismo, del adulterio, etcétera, etcétera. A curar las heridas de esas almas que andaban perdidas, a que encontraran el camino correcto. Es por eso, amados hermanos, que hoy al hablar de esta palabra, cuando me enfoco lo que dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, el versículo 14, me estoy enfocando de que la humanidad y la deidad se unieron en Él, es decir, en Cristo. Dos cosas importantes, la humanidad y la deidad, es decir, la humanidad y la santidad, lo espiritual y lo carnal, lo celestial y lo terrenal, se unieron en Cristo, en Él, de una manera humilde, no jactanciosa, no engreída. Él entró en la vida y Él, vean ustedes, a este ambiente humano con todas las limitaciones que nosotros hemos experimentado como seres humanos en esta tierra. Él entró en todas las áreas que la humanidad padezca: hambre, persecución, enfermedad, no sé cuántas cosas más.
Él se humanizó y sintió el dolor de la humanidad. Él tuvo cansancio, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, no sé cuántas cosas más. Pero Él se metió en ese ámbito para entender al hombre y comprender al hombre. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a robar a nadie. Un día le dijeron a sus discípulos: Señor, ahí hay unos que andan predicando tu palabra, pero no se quisieron unir con nosotros. Y Él les dijo: déjenlos, los que no están contra nosotros, por nosotros son. No nos anden conquistando, que se vengan para acá. Tienen su pastor, tienen su rebaño, déjenlos, no se metan allá. Así que Jesús es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esa humanidad vamos a encontrar nosotros el amor, la humildad, la grandeza, la pureza de Dios para la humanidad. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? ¿Quieres meterte en esa humanidad de Cristo? Mira, sufrir por la causa de Cristo no es sufrir, es estar ahí con Él. Quiero orar por ustedes. Padre, que estás en el reino de los cielos, sé que hay muchas personas que están entendiendo esta palabra. No es en particular para nadie, Señor, pero es la aplicación de tu palabra, que nosotros tenemos que humillarnos y tenemos que hacernos como los hombres para buscar a las almas perdidas, para servirte en tu iglesia. Tenemos que sufrir y padecer. No estamos en un lecho de rosas, Señor, pero queremos caminar bajo esa deidad de tu gracia, pero también en esa humanidad como hombres, para sentir en carne propia la pasión del amor que tú tuviste al dar tu vida en la cruz del Calvario, y que nosotros también la podemos dar hoy. Dios, muchas gracias. Bendice a los que nos ven y nos escuchan. Sean salvos para la gloria del Señor. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta pronto. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime su amor, siempre su amor, ¿quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo un pecador. Hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme, y
en mi canción decirle tu amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios quien me separará de ese amor tan grande. Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno.